Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio exploramos a Kapila, fundador del Samkhya, y su legado de sabiduría para comprender la realidad y alcanzar la libertad espiritual. La historia de la filosofía india está profundamente arraigada en un tejido cultural e intelectual que ha evolucionado durante milenios. Este legado incluye a numerosas figuras prominentes cuya influencia ha moldeado tanto el pensamiento como la práctica espiritual de generaciones posteriores. Una de estas figuras esenciales es Kapila, quien es ampliamente reconocido como el fundador de la escuela Samkhya, una de las 6 filosofías clásicas, o darsanas, del hinduismo. Aunque la historicidad de Kapila no está completamente confirmada debido a la falta de evidencias documentales concluyentes, su contribución al pensamiento metafísico y espiritual del subcontinente indio es incuestionable. Contexto histórico. Kapila habría vivido entre los siglos 6 y 5 a.C., una era crucial en la historia intelectual de la India. Este periodo coincide con una revolución filosófica y espiritual que también se manifestó en otras culturas del mundo antiguo, como la Grecia clásica y la China de Confucio y Lao Tzu. En la India, este momento histórico estuvo caracterizado por el surgimiento de los primeros sistemas de pensamiento sistemático, así como por la transición desde una espiritualidad basada en los rituales védicos hacia una exploración más profunda de la naturaleza de la realidad, la conciencia y la liberación espiritual, o moksha. La India de este tiempo era un terreno fértil para las ideas. Los Upanishads, compuestos durante esta época, ofrecieron nuevas perspectivas filosóficas y especulaciones metafísicas sobre la relación entre el ser humano y lo divino. En este contexto de efervescencia intelectual, Kapila emergió como una figura paradigmática. Su enseñanza marcó un cambio hacia una filosofía que buscaba explicar la realidad a través de un análisis sistemático y dualista de la existencia. Aunque los detalles biográficos de Kapila permanecen velados por el tiempo, su figura aparece mencionada en una variedad de textos fundamentales del pensamiento indio. En los Upanishads, Kapila es aludido como un sabio cuya perspicacia y comprensión del cosmos lo colocan en una posición excepcional. En el Bhagavad Gita, un texto clave del hinduismo, se le cita como un ejemplo supremo de sabiduría. Krishna, la encarnación divina, afirma, de los sabios, soy Kapila, lo que subraya su estatus venerado. Además, en los Puranas, que son crónicas mítico-históricas, Kapila es retratado como un sabio de gran erudición y profundo discernimiento espiritual. En algunos relatos, incluso se le identifica como una encarnación de Vishnu, el dios preservador dentro de la Trinidad hindú. Esta interpretación refleja no solo la importancia de Kapila en el pensamiento filosófico, sino también el profundo respeto que su figura inspiró en las tradiciones hindúes posteriores. En las tradiciones que lo mencionan, Kapila es representado no solo como un filósofo, sino también como un maestro espiritual cuyo conocimiento transformaba a sus seguidores. Sus enseñanzas sobre la distinción entre la conciencia pura, o purusa, y la materia, o prakriti, sentaron las bases del sistema Samkhya, una filosofía que analizaba la realidad desde una perspectiva dualista. Esta capacidad para desentrañar la estructura fundamental del universo y ofrecer una vía clara hacia la liberación espiritual consolidó su reputación como una de las mentes más brillantes de su tiempo. En resumen, Kapila ocupa un lugar prominente en la historia de la filosofía india no solo por su contribución al desarrollo del pensamiento metafísico, sino también por su capacidad para inspirar una tradición intelectual y espiritual que perdura hasta nuestros días. Su legado, aún presente en textos y prácticas filosóficas, es un testimonio de la riqueza y profundidad del pensamiento clásico indio. La filosofía Samkhya. Principios fundamentales. El sistema filosófico Samkhya es una de las corrientes más antiguas y estructuradas del pensamiento indio. Su relevancia radica en su influencia perdurable, especialmente en filosofías como el yoga y otras tradiciones espirituales del subcontinente. El término Samkhya se traduce como enumeración o discernimiento, reflejando su metodología analítica y categórica para comprender la realidad.
Este enfoque analítico es clave para su intento de desentrañar los principios fundamentales que subyacen al universo y a la experiencia humana. Una visión dualista. La filosofía Samkhya se fundamenta en un dualismo radical que estructura la realidad en dos principios eternos e independientes, Purusa y Prakriti. Esta división subraya una comprensión analítica del universo y de la experiencia humana, estableciendo una clara separación entre la conciencia pura y la materia. Purusa. La conciencia pura e inmutable. Purusa es la esencia de la conciencia y el principio eterno que trasciende toda manifestación material. Se describe como el observador pasivo, el testigo inalterable de los procesos de la realidad fenoménica. En su naturaleza intrínseca, Purusa es inmutable, inmortal y libre de toda corrupción o influencia externa. Representa la dimensión trascendental del ser, aquella que está más allá de las limitaciones del tiempo, el espacio y la causalidad. Aunque Purusa está completamente separado del mundo material, su asociación con Prakriti crea la aparente participación en los cambios y experiencias de la existencia. Esta conexión, que es solo una ilusión, genera el sufrimiento y el apego que caracterizan la experiencia humana. Liberarse de esta falsa identificación es el objetivo último del Samkhya. Prakriti. El principio activo y dinámico. Prakriti, en contraposición a Purusa, es el principio activo, dinámico y mutable que subyace a toda la creación. Constituye la fuente de todo lo manifestado, desde los elementos materiales hasta las funciones de la mente y los sentidos. Es el fundamento de la realidad fenoménica y el motor de la evolución y el cambio. A diferencia de Purusa, Prakriti está intrínsecamente sujeta a transformaciones y está en constante movimiento. Su actividad genera el universo tal como lo conocemos, produciendo tanto la diversidad de formas materiales como las experiencias sensoriales y emocionales. Sin embargo, su naturaleza es también la causa del sufrimiento cuando el Purusa se identifica erróneamente con las fluctuaciones de Prakriti. Aunque son completamente independientes, la proximidad entre Purusa y Prakriti es lo que da origen al universo manifestado. La presencia de Purusa, aunque pasiva, cataliza la actividad de Prakriti. Esta interacción es la base de toda la evolución material y la experiencia subjetiva. En realidad, Purusa nunca se mezcla ni se involucra en las actividades de Prakriti, sin embargo, debido a la ignorancia, se percibe como parte de su dinámica. El Samkhya propone que la liberación solo puede lograrse mediante el discernimiento, reconociendo la verdadera naturaleza de Purusa como testigo independiente y separándolo de las ilusiones generadas por Prakriti. Esta comprensión es el primer paso hacia la trascendencia del sufrimiento y la realización del estado de conciencia pura. Los tres gunas. Cualidades fundamentales de Prakriti. En la filosofía Samkhya, Prakriti, como principio activo y dinámico de la realidad, está formada por tres cualidades inherentes conocidas como gunas. Estas cualidades, sattva, rajas y tamas, interactúan entre sí para dar origen a la diversidad del universo manifestado y también influyen profundamente en la experiencia humana. Cada guna tiene sus propias características y efectos, tanto en el mundo externo como en el comportamiento, las emociones y la mente de los individuos. Sattva. Claridad, equilibrio y pureza. Sattva es la cualidad de la armonía, la luz y el conocimiento. Representa lo más elevado y puro dentro de la naturaleza de Prakriti. Cuando Sattva predomina, el individuo experimenta claridad mental, paz interior y un estado de equilibrio emocional. Es esta cualidad la que permite discernir la verdadera naturaleza de las cosas y comprender la distinción entre Purusa y Prakriti, lo que facilita el camino hacia la liberación espiritual. En la vida diaria, Sattva se manifiesta en la sabiduría, la compasión y la ecuanimidad. Las personas dominadas por Sattva tienden a buscar el conocimiento, la verdad y el bienestar general. Este estado se asocia con la serenidad y la iluminación, aspectos fundamentales en el proceso de crecimiento espiritual. Rajas. Actividad, energía y pasión. Rajas es la cualidad de la energía, el movimiento y el deseo.
Simboliza la actividad constante y la transformación, actuando como el motor del cambio dentro de Prakriti. Cuando Rajas predomina, genera un dinamismo incesante que puede conducir tanto al progreso como al desequilibrio. En el plano humano, Rajas se manifiesta en la ambición, el esfuerzo constante y el apego a los resultados. Las personas bajo la influencia de Rajas suelen estar impulsadas por el deseo de logro, el éxito material y la satisfacción de los sentidos. Sin embargo, este dinamismo también puede generar inquietud, agitación y una sensación de insatisfacción constante. Tamas. Inercia, oscuridad y letargo. Tamas es la cualidad de la ignorancia, la pasividad y el estancamiento. Representa el lado inerte y denso de Prakriti, que puede conducir a la confusión, el caos y la resistencia al cambio. Cuando Tamas predomina, se genera un estado de oscuridad mental y emocional, lo que dificulta el progreso espiritual y material. En la vida cotidiana, Tamas se manifiesta en la pereza, la apatía, la desorientación y la incapacidad de actuar. Las personas dominadas por Tamas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de inercia, incapaces de avanzar debido a la falta de energía o claridad. Las tres gunas no operan de forma aislada, están en constante interacción y competencia dentro de Prakriti. El equilibrio o desequilibrio entre Sattva, Rajas y Tamas determinan no solo la naturaleza del mundo manifestado, sino también el estado mental, emocional y espiritual de los individuos. Por ejemplo, un exceso de Rajas puede conducir a la agitación y el estrés, mientras que un predominio de Tamas puede sumir a una persona en la inercia y la confusión. El objetivo, según el Samkhya, es cultivar sattva para lograr una mayor claridad y un camino hacia la liberación. En última instancia, las gunas son una herramienta poderosa para comprender la naturaleza de Prakriti y su impacto en la experiencia humana. Su estudio y aplicación permiten a los individuos tomar conciencia de sus estados internos y trabajar para alcanzar el equilibrio necesario para su desarrollo espiritual. Interacción entre Purusa y Prakriti. En la filosofía Samkhya, el universo manifestado es el resultado de una compleja interacción entre Purusa y Prakriti. Aunque estos dos principios son eternos y completamente distintos, su relación es crucial para la existencia de la realidad tal como la conocemos. Purusa, en su naturaleza esencial, es pasivo y no interviene directamente en las actividades de Prakriti. Sin embargo, su mera presencia actúa como un catalizador que pone en marcha el dinamismo inherente de Prakriti. El proceso evolutivo de Prakriti comienza cuando entra en contacto con Purusa. Este encuentro no implica una fusión o influencia directa, sino una activación de las cualidades latentes de Prakriti, que comienzan a transformarse y a dar lugar al universo manifestado. Este dinamismo es intrínseco a Prakriti y no se atribuye a Purusa, que permanece como un observador inmutable y desapegado. El desarrollo de Prakriti sigue un proceso sistemático que comienza con las entidades más sutiles y progresa hacia los elementos materiales. Este esquema evolutivo se presenta de la siguiente manera. Buddhi, el intelecto. Es la primera manifestación de Prakriti. Buddhi representa la capacidad de discriminación, juicio y discernimiento. Es a través de Buddhi que se perciben las diferencias entre Purusa y Prakriti, aunque en su nivel inicial esta distinción puede no estar clara. Ahamkara, el ego. Del intelecto surge el ego, la sensación de individualidad y separación. Ahamkara es el centro que genera la identificación con los cuerpos sutil y material, lo que produce la ilusoria sensación de mí y mío. Manas, la mente. La mente surge como una entidad intermedia que coordina las percepciones sensoriales y los procesos mentales. Manas es responsable de organizar los datos provenientes de los sentidos y de generar pensamientos y emociones. A partir de estas entidades sutiles, Prakriti genera los componentes más tangibles del universo. Los 5 sentidos como vista, oído, gusto, tacto y olfato. Los 5 órganos de acción como manos, pies, órganos de habla, excreción y reproducción. Los 5 grandes elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos representan los bloques fundamentales de la materia física.
Este proceso de manifestación explica la diversidad y complejidad del mundo fenoménico. Cada componente del universo, desde las entidades sutiles hasta las materiales, tiene su origen en Prakriti y refleja su dinamismo inherente. El Samkhya considera al ser humano como un microcosmos del universo. En el individuo se reflejan todas las etapas de la evolución de Prakriti, desde el intelecto y el ego hasta los sentidos y los elementos materiales. Esta perspectiva enfatiza la interconexión entre el mundo interno y el externo, así como la importancia de comprender la naturaleza de Purusa y Prakriti para trascender la identificación errónea que genera el sufrimiento. El objetivo del Samkhya es ayudar al practicante a reconocer que Purusa nunca está verdaderamente involucrado en las actividades de Prakriti. Al alcanzar este discernimiento, el individuo puede liberarse del ciclo de nacimiento y muerte, el samsara, y experimentar la libertad absoluta. Esta comprensión transforma la relación entre el ser humano y el universo, permitiendo la realización de la verdadera naturaleza de la conciencia pura. Importancia del discernimiento. En el corazón de la filosofía Samkhya se encuentra el concepto de viveka, o discernimiento, como herramienta esencial para alcanzar la liberación espiritual. El discernimiento es el proceso mediante el cual el individuo logra distinguir entre Purusa, la conciencia pura e inmutable, y Prakriti, la materia y sus constantes transformaciones. Este reconocimiento es clave para liberarse del ciclo de nacimiento y muerte y alcanzar el estado de paz absoluta conocido como Kaivalya. El sufrimiento humano surge de la identificación errónea de Purusa con Prakriti. Cuando el individuo confunde la conciencia pura con las fluctuaciones del cuerpo, la mente y las emociones, se genera apego, deseo y aversión. Viveka permite romper esta ilusión al revelar que Purusa nunca está realmente involucrado en las actividades de Prakriti, sino que es un testigo pasivo e independiente. A través del discernimiento, el practicante desarrolla una comprensión profunda de que todas las experiencias materiales y sensoriales son transitorias. Esta realización facilita el desapego y ayuda a dirigir la mente hacia la verdad eterna de Purusa, promoviendo un estado de paz interior y ecuanimidad. El Samkhya enfatiza el conocimiento y la meditación como medios para desarrollar viveka. El conocimiento no solo implica un entendimiento intelectual, sino también una experiencia directa de la distinción entre Purusa y Prakriti. La meditación, por su parte, ayuda a calmar la mente y a enfocar la atención en la naturaleza esencial del ser. Estas prácticas permiten al individuo trascender las limitaciones de la mente y el ego, conduciendo a un estado de claridad y realización. El Samkhya se distingue por su enfoque analítico y sistemático para comprender la realidad. Su dualismo entre Purusa y Prakriti ofrece una base sólida para explorar la existencia desde perspectivas metafísicas y prácticas. Este sistema también integra el concepto de los tres gunas que afectan las percepciones y acciones del individuo y cuya comprensión es fundamental para cultivar viveka. La importancia de viveka y el marco filosófico del Samkhya trascienden su contexto histórico. Este sistema ha influido profundamente en tradiciones como el yoga y el Vedanta, y sigue siendo relevante para quienes buscan una guía racional y práctica hacia la liberación espiritual. En un mundo marcado por el apego al materialismo y la confusión sobre la verdadera naturaleza del ser, el discernimiento sigue siendo una herramienta poderosa para alcanzar la paz interior y la realización espiritual. El objetivo del Samkhya. Liberación espiritual. El sistema filosófico Samkhya tiene como objetivo último la liberación espiritual, conocida como Kaivalya, un estado de independencia absoluta y plenitud. Este ideal representa la emancipación del alma individual de las ataduras del sufrimiento, las limitaciones del mundo material y el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. La filosofía subraya que esta liberación es alcanzable mediante el conocimiento y el discernimiento, herramientas esenciales para desentrañar la verdadera naturaleza de la realidad. El origen del sufrimiento. Según el Samkhya, el sufrimiento humano surge de una confusión fundamental, la identificación errónea del Purusa con Prakriti.
Aunque Purusa es conciencia pura, inmutable y eterna, se percibe falsamente como parte de las transformaciones dinámicas de Prakriti debido a su asociación cercana con esta última. Esto genera apego, deseo y aversión, lo que a su vez perpetúa el sufrimiento y el ciclo kármico. La filosofía sostiene que mientras el Purusa permanezca en ignorancia de su verdadera naturaleza, continuará atrapado en las fluctuaciones de Prakriti, enfrentándose a placeres efímeros, dolor y la impermanencia de la existencia material. El camino hacia la liberación. La filosofía Samkhya presenta un enfoque sistemático para alcanzar la liberación espiritual, centrado en el desarrollo del conocimiento discriminativo. Este discernimiento es el medio esencial para comprender la distinción fundamental entre Purusa, la conciencia pura e inmutable, y Prakriti, la materia y sus transformaciones. La liberación no es solo un proceso intelectual, sino una experiencia directa de realización que transforma profundamente la percepción y la existencia del practicante. Reconocer la naturaleza inmutable del Purusa. Un paso crucial en este proceso es comprender que Purusa, como principio eterno, no está involucrado en las actividades del mundo fenoménico. Purusa es el observador pasivo, un testigo silencioso que permanece inafectado por los cambios y fluctuaciones de Prakriti. Esta realización implica desvincular la identidad personal de los pensamientos, emociones y acciones, reconociendo que éstas son manifestaciones de Prakriti y no del ser esencial. En este contexto, el discernimiento permite al individuo ver más allá de las ilusiones creadas por la mente y el cuerpo, estableciéndose en la conciencia pura de Purusa. Esta comprensión es el primer paso hacia la libertad del sufrimiento y el apego. Entender el carácter transitorio de Prakriti. Prakriti, por su naturaleza, está en constante movimiento y transformación. Desde los elementos materiales hasta los pensamientos y emociones, todo en el universo manifestado es transitorio e impermanente. El practicante del Samkhya debe percibir esta naturaleza cambiante y aceptar que cualquier identificación con Prakriti conduce inevitablemente al sufrimiento. Este entendimiento permite cultivar el desapego, una condición necesaria para avanzar hacia la liberación. Al aceptar la impermanencia de todo lo material, el individuo puede centrar su atención en la realidad inmutable de Purusa, liberándose de las ataduras emocionales y materiales. Superar la ignorancia. La ignorancia, o avidya, es la causa fundamental del sufrimiento según el Samkhya. Esta ignorancia radica en la incapacidad de distinguir entre Purusa y Prakriti, lo que lleva a una identificación errónea con los aspectos temporales y cambiantes de la existencia. Para superar esta limitación, el conocimiento correcto es esencial. El conocimiento en el Samkhya no es simplemente teórico, sino una realización directa y transformadora que ilumina la verdadera naturaleza de la realidad. Este proceso de iluminación elimina las sombras de la ignorancia, permitiendo al individuo percibir claramente la separación entre Purusa y Prakriti. A través de la práctica constante de Viveka, junto con herramientas como la meditación y la reflexión filosófica, el practicante puede trascender las limitaciones impuestas por Prakriti y alcanzar un estado de paz y libertad absolutas. Este camino es la esencia del Samkhya y la guía hacia la realización espiritual. Kaivalya. La libertad absoluta. El estado de Kaivalya se describe como la liberación total del Purusa. Una vez que el individuo alcanza este estado, se da cuenta de que su verdadera naturaleza es Purusa, completamente separada de Prakriti. En Kaivalya, el Purusa permanece como el testigo puro, libre de identificación con el cuerpo, la mente y el ego. Se trasciende el ciclo de samsara, eliminando la acumulación de karma y los renacimientos futuros. Se experimenta un estado de paz suprema, donde no hay sufrimiento ni apego. A diferencia de otras filosofías que enfatizan la intervención divina o el ritual, el Samkhya subraya que la liberación es un proceso interno que depende exclusivamente del conocimiento y el discernimiento del practicante. Esto convierte al Samkhya en una filosofía altamente racional y accesible, centrada en la capacidad del individuo para trascender sus limitaciones a través de la comprensión.
Hoy en día, los principios del Samkhya continúan resonando entre quienes buscan comprender la naturaleza de la existencia y trascender los límites del sufrimiento. La claridad y la sistematicidad de su análisis lo convierten en una guía invaluable para aquellos que aspiran a la liberación espiritual y la realización del ser. Influencia de Kapila y el Samkhya. La filosofía Samkhya, atribuida a Kapila, ha ejercido una influencia significativa que trasciende el tiempo y las fronteras geográficas de la India antigua. Como uno de los sistemas filosóficos más antiguos y sistemáticos, su impacto es evidente en diversos aspectos del pensamiento hindú y otras tradiciones espirituales y filosóficas. Contribución al desarrollo del yoga. El sistema filosófico del Samkhya constituye la base teórica del yoga clásico, especialmente en los Yoga Sutras de Patanjali. Aunque el yoga se enfoca principalmente en prácticas disciplinadas y experienciales, muchos de sus conceptos fundamentales derivan directamente del marco metafísico y epistemológico del Samkhya. La integración de estas dos tradiciones ha permitido al yoga no solo desarrollarse como un camino práctico hacia la liberación espiritual, sino también beneficiarse de una estructura filosófica robusta que sustenta su práctica. El Samkhya proporciona al yoga su fundamento metafísico al distinguir entre Purusa, la conciencia pura e inmutable, y Prakriti, la materia en constante transformación. Esta diferenciación es esencial en la práctica del yoga, ya que permite al practicante comprender que su verdadera naturaleza es Purusa, independiente de las fluctuaciones del cuerpo y la mente. Esta realización se convierte en el objetivo final de ambas filosofías, la liberación espiritual o Kaivalya. Tanto el Samkhya como el yoga comparten la meta última de alcanzar Kaivalya. En el yoga, este estado se logra a través de un proceso disciplinado que incluye prácticas como el control de los sentidos, la concentración y la meditación profunda. Estas prácticas están diseñadas para desacoplar gradualmente al Purusa de su identificación con Prakriti, un objetivo que está en completa armonía con los principios del Samkhya. El Samkhya también informa las prácticas yógicas mediante sus categorías evolutivas que incluyen los gunas y los elementos sutiles y materiales. Los gunas juegan un papel crucial en el yoga, ya que su equilibrio o desequilibrio afecta directamente el estado mental y emocional del practicante. El yoga busca aumentar sattva, la cualidad de claridad y pureza, mientras reduce la influencia de rajas, la actividad y pasión, y tamas, la oscuridad e inercia, facilitando así el camino hacia la liberación. De manera similar, el conocimiento del proceso evolutivo de Prakriti, que incluye componentes como el intelecto, el ego y la mente, ayuda al practicante a comprender y controlar los mecanismos internos que influyen en su experiencia de la realidad. El Samkhya proporciona una estructura teórica que enriquece la comprensión y aplicación de las técnicas yógicas. Mientras que el yoga se ocupa de prácticas como la ética, el control corporal y la meditación, el Samkhya ofrece una explicación profunda sobre la naturaleza de la mente, la materia y la conciencia. Esta complementariedad ha convertido al Samkhya en una influencia duradera y esencial en la tradición del yoga, permitiendo que este último florezca como un camino tanto práctico como filosófico hacia la realización espiritual. Influencia en otras filosofías indias. El pensamiento Samkhya también resonó profundamente en otras escuelas filosóficas hindúes. En el Vedanta, aunque a menudo en desacuerdo con el dualismo del Samkhya, muchos conceptos fueron reinterpretados para adaptarse a su enfoque no dualista. La escuela Nyaya Vaisesika adoptó elementos del análisis categórico del Samkhya, particularmente en su metodología lógica y ontológica. Más allá del hinduismo, el Samkhya influyó en tradiciones como el budismo y el jainismo, que compartieron su énfasis en el desapego, el conocimiento como medio para la liberación y el análisis sistemático de la realidad. Aunque estas tradiciones desarrollaron sus propias perspectivas únicas, muchas de las ideas fundamentales del Samkhya se integraron en sus filosofías. Relevancia contemporánea. En el mundo actual, el Samkhya sigue siendo una herramienta filosófica poderosa para explorar cuestiones de conciencia, materia y espiritualidad.
Su claridad analítica y su enfoque dualista lo convierten en un sistema atractivo para aquellos interesados en comprender la naturaleza de la realidad desde una perspectiva racional y estructurada. Además, su influencia en el yoga, que se ha popularizado globalmente, lo vincula directamente a las prácticas de bienestar y autoconocimiento modernas. La filosofía Samkhya también se estudia en contextos académicos, donde se valora su contribución al pensamiento metafísico y su metodología categórica como una de las primeras exploraciones sistemáticas de la realidad. Aunque Kapila es una figura envuelta en misticismo y leyendas, su legado es innegable. Los textos antiguos, como los Puranas y el Bhagavad Gita, lo describen como un sabio de sabiduría incomparable y, en algunos casos, como una encarnación divina de Vishnu. Esto no solo refleja su impacto filosófico, sino también la reverencia hacia él como maestro espiritual. El modelo de Kapila para la exploración racional de la existencia ha proporcionado una guía perdurable para generaciones de buscadores espirituales y pensadores. Su capacidad para ofrecer una comprensión sistemática de la realidad ha influido no solo en la India, sino también en el pensamiento global. En un mundo donde las preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad continúan siendo centrales, las enseñanzas de Kapila siguen siendo profundamente relevantes. La filosofía Samkhya ofrece un marco que trasciende las barreras culturales y temporales, proporcionando respuestas a los problemas universales de la existencia y el sufrimiento. Al abordar estas cuestiones con un enfoque racional y sistemático, Kapila no solo enriqueció la tradición filosófica india, sino que también dejó un legado que continúa inspirando a quienes buscan una comprensión más profunda del universo y del ser humano. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.